común, estamos en CNN Radio Rosario. Les recuerdo que estamos saliendo en dúplex para CNN Cañada de Gómez y que estamos saliendo también en CNN Santa Fe, en la ciudad capital de la provincia. Bueno, son las 9:10 de la mañana y nos visita aquí en el estudio de CNN el secretario de Trabajo de la provincia de Santa Fe, señor Julio Genesini. Bienvenido, muchas gracias, Julio, por venir. No, gracias a usted. Por acercarse hasta el estudio. Bueno, ha sido una semana un poquito turbulenta, un poquito complicada, pero que se terminó acomodando, ¿verdad? Sí, bueno, había... Digo dentro del sector público primero, después vamos a tratar el sector privado. Se fueron resolviendo las paritarias. Exactamente, a eso me refería. Se aprobaron las propuestas después de lógicas discusiones que se dan en todos estos procesos. Bueno, la municipalidad también tuvo un paro, una situación, intervino el ministerio en el marco de una conciliación obligatoria que finalmente se terminó acatando y bueno, después de 5 o 6 horas de reunión ayer se acercaron las partes y bueno, se logró también un acuerdo salarial, digamos. Sí, primeramente aceptando la conciliación y después finalmente cerrando un acuerdo. ¿Qué está pasando, Julio, con la institución conciliación obligatoria que antes era a rajatabla, se aceptaba, y ahora hay algunos sindicatos especialmente que por ahí se muestran un poquito rebeldes, por lo menos al principio, después siempre se termina acatando, pero ¿qué está pasando con eso? Sí, bueno, creo que un poco el contexto general... De rebeldía, ¿no? Que a veces no se cumplen con las normas. Creo que nosotros, bueno, en esta etapa precisamente, bueno, vamos a tratar de... Que se cumpla la conciliación obligatoria, pasa con los sindicatos, pasa también a veces con las empresas. Yo creo que no entienden la naturaleza en sí de esta institución. Pareciera ser que de una u otra forma es en perjuicio de alguien porque tiene que levantar el paro o de la empresa porque tiene que reincorporar a algunos trabajadores, pero es una instancia que precisamente trata de generar un clima de paz social por un breve tiempo, puede ser 15 días, un mes, para intentar generar un ambiente de negociación mínimo como para arribar a un acuerdo. Y si no, las actuaciones se archivan y después, bueno, la cuestión sigue, digamos, conforme a los carriles que cada parte le quiera dar judicialmente o por composición de las partes. Entonces, creo que allí hay que revalorizar esta institución que tiene la finalidad un poco de poner paño frío. La cosa, poner paño frío, que en cualquier circunstancia es necesario para arribar a un acuerdo. Claro. Nosotros, bueno, vamos en ese sentido a ser estrictos en el cumplimiento de la conciliación obligatoria, pero aparte, más allá de las sanciones que podemos aplicar, hay que hacer un sumario, la ley prevé una serie de sanciones, lo que es importante es tratar de concientizar e internalizar que en definitiva las normas tienen que ser cumplidas. Creo que, como ya decía Rousseau, el derecho se impone por un hecho de fuerza, pero lo que le permite que en el tiempo se consolide es el convencimiento de que las normas hay que obedecerlas. No se puede sostener permanentemente por la fuerza la vigencia de las leyes. Entonces, creo que todos tenemos que trabajar en esa dirección. Sí, yo a eso apuntaba, ¿no? Que, bueno, hay que cumplirla, la ley hay que cumplirla, sí o sí. La obligatoria, bueno, no es algo que cristaliza la situación para siempre, algo, y bueno, pero ha habido toda una situación que a veces, por allí cuando acá hay que reincorporar a trabajadores despedidos, los empresarios creen que es contra la empresa, y cuando hay que levantar una medida de fuerza, los sindicatos creen que es contra el sindicato. Bueno, eso es lo que hay que cambiar, en realidad es en beneficio de encauzar el conflicto, ¿no? Julio, antes de pasar al estado de situación general del trabajo en la provincia, ¿cómo encontraron el ministerio, la secretaría en este caso sería, ante el ministerio, la secretaría? ¿Cómo la encontraron? No, sigue siendo ministerio. Pasa que yo no soy ministro nomás, soy secretario, pero sigue siendo ministerio. Bueno, en general... Porque con todos con los que hemos conversado, digo, bueno, che, ¿cómo encontraron? Obras públicas ni contar, producción ni contar, la EPE, agua, claro, ¿cómo encontraron ustedes el ministerio? En el gobierno en general se trabajó mucho tiempo
como para generar buenos equipos. Y se incorporó gente, normalmente por concurso, por selección, bueno. se profesionalizó mucho el Ministerio de Trabajo. Y en honor a la verdad, en general esos equipos se mantuvieron en la gestión de Perotti. Por lo demás, creo que hubo así una cuestión, una inacción bastante importante en materia de fiscalización, en materia de lo que es diálogo social, de articular mesas tripartitas con empresarios y sindicatos, en estructuras también que son necesarias para el funcionamiento del Ministerio, como vehículos para que los inspectores se movilicen, equipamiento informático. En general eso como se planchó bastante, que creo que fue una de las notas características del gobierno de Perotti, que generó alguna expectativa inicial, pero después realmente no hubo una intensidad en la gestión para ir mejorando las cosas. Pero lo cierto es que la gente está, los equipos se mantuvieron, no hubo situaciones en general de desarticular equipos porque venían de otra gestión, y creo que eso también es valorable. Más bien lo que veo como denominador común, cada sindicato, cada área tiene alguna característica en particular, pero si hubiera un hilo conductor, en todo caso sería como una desidia en el gobierno de... Sí. Quedó todo ahí, andar yendo como vaya. Sí, muchas cas se podían haber hecho que no se hicieron, sobre todo también en cuanto a la inspección, aplicación de la normativa. Por allí está bien que tuvo la pandemia, eso fue en su momento un argumento también, pero evidentemente creo que el Ministerio logró en la gestión del Frente Progresista, y obviamente queremos darle ese protagonismo ahora, generar por un lado lo que es una intensidad en el cumplimiento de las funciones básicas, que son inspecciones e intervención en los conflictos, pero también desarrollar programas que hacen la erradicación del trabajo infantil, programas contra la violencia laboral, contra el estrés laboral, y distintas situaciones, adicciones en el trabajo, que son nuevas problemáticas que se van instalando muy fuerte en el mundo laboral y que exige un trabajo muy intenso y mancomunado para buscar soluciones que en muchos casos todavía no están al alcance de la mano, porque hay que ir creando sobre la marcha y construyendo sobre la marcha. Nosotros en este sentido estamos empeñados en trabajar en esa dirección, con sindicatos, con los comités mixtos, con las empresas. Hemos en general recreado en estos 4 o 5 meses un excelente diálogo con los sectores empresarios y los sectores sindicales, y vamos encontrando algunos caminos de acción en común. Entendemos que la cuestión laboral en general, y esto lo impulsa la Organización Internacional del Trabajo, debe encararse en el marco del diálogo social. Es decir, diálogo que permita que se busquen caminos, que se busquen normativas que sean lo más consensuadas posible y que tengan permanencia en el tiempo, de modo tal de dar seguridad, digamos, ¿no? Sí, dos cositas. Primero una puntual, cortita, y después me meto en una que es un derivado de lo que usted me acaba de contestar, Julio. Algunos empresarios se quejan de que la Secretaría de Trabajo, cuando hay algún conflicto, está muy sesgada a la posición en general de los sindicatos, y que como que trabajan juntos, que es muy difícil hacer alguna presentación, alguna defensa o algo, porque ya hay como cosa prejuzgada. ¿Qué hay de cierto sobre eso? En general, obviamente, el Ministerio de Trabajo fue creado para la defensa de los derechos de los trabajadores fundamentalmente, pero en nuestra experiencia no ha ocurrido eso. Es decir, por un lado tenemos que tener la defensa de los derechos de los trabajadores, pero el respeto de los derechos de los empresarios. Sí. Ese sería... Claro, el cumplimiento de la ley en todo sentido. Si uno cree que la cuestión va... Es decir, que se naturaliza el Ministerio, que no defiende a los trabajadores, está mal, pero si también a su vez defendiendo a los trabajadores no reconoce los derechos del empresario, también está mal. Y yo creo que la aplicación de la ley es lo que en definitiva garantiza, que las cosas funcionen. Y yo pongo un ejemplo que nos ocurrió acá en Rosario en el año 2012,
morían en accidentes fatales en la construcción entre 10 y 12 trabajadores por año, y trabajando en conjunto entre la UOCRA, la Asociación de Empresarios de la Vivienda, la Cámara Argentina de la Construcción y el Ministerio de Trabajo, se hizo un operativo, se suspendieron el 80% de las obras y rápidamente se resolvieron las cuestiones de seguridad necesarias. Ya el año siguiente se hizo otro operativo y se suspendió el 37, después el 21, después ya fue algo bastante normal. Y justamente cuando yo estaba por terminar el mandato con Bonfatti, porque yo tuve 8 años, bueno, vinieron los empresarios de la Asociación de Empresarios de la Vivienda y decían, bueno, ustedes fueron muy duros con nosotros, pero se regularizó la actividad y nosotros creemos que hay que trabajar en esa dirección. Claro, claro. ¿A qué voy? Cuando se cumple con la ley, que a veces dura, la ley tiene intrínsecamente un principio de justicia, por más defectuosa que sea la ley, que lleva a que cuando se cumple la ley todos de una u otra forma salgan más o menos conformes. Y creo que eso es lo que tenemos que tener en claro cuando gestionamos. Es decir, y hemos tenido, tal vez por ahí cuando hablan con ustedes ven que estamos muy parcializados. Realmente que hemos tenido las últimas reuniones pero en general hay conformidad que hay un equilibrio y que en general se respetan los derechos. Lo que usted cuenta de la UOCRA, efectivamente hubo un avance importante, muy importante. Bajó prácticamente exactamente, la verdad que fue accidentes fatales a cero. Exacto. Eso la verdad que ha sido un avance muy importante, pero también debo decirle en honor a la verdad que justo el tema UOCRA es un tema muy particular. Se pasan un poquito de rosca en algunas cosas, no sé si tiene que ver con la Secretaría de Trabajo, pero digo, UOCRA, para que no quede como un modelo de que hace todo bien, eso lo hicieron muy bien, junto con la Secretaría, pero la UOCRA, si usted habla, los empresarios de la construcción no se animan, cuando le cuentan a uno cómo funciona la UOCRA, lo dicen y miran para todos lados porque les da miedo. Porque es un sindicato muy violento, muy agresivo. Eso no tiene el amparo de... No, lógicamente, por eso no lo involucra, pero... menos del gobierno, que va en línea también con lo que plantean, lo que está fuera de la ley tiene que intervenir el Ministerio Público de la Acusación. Claro. No, por eso no viene a esta conversación, pero lo quiero poner porque al mencionar a la UOCRA... Hay obviamente algunas situaciones de ese tipo. Pero también es cierto que hemos tenido muchas situaciones conflictivas y se han resuelto, inclusive acuerdos, ahora se están haciendo acuerdos para transitar este momento difícil donde se buscan vía suspensiones, pero para evitar la pérdida de puestos de trabajo, y en general hay consenso y se van articulando convenios en el marco del Ministerio que le permite al empresario pagar menos o de hecho no pagar las cargas sociales porque pagan una suma no remunerativa, y allí hay un esfuerzo conjunto. Obviamente hay cuestiones que, como decía, que pueden ser que estén mal, que se eso molesten, sí está la banderita, pero ahí creo que de todos modos ya también la justicia empieza a intervenir en muchas situaciones que antes no intervenía, y también creo que sirve como para encarrilar un poco las relaciones, ¿no? Bien, perfecto. Metamos ahora el tema más complicado, que es el siguiente. Tenemos, el mundo laboral está con un cambio por la nueva tecnología, por un montón de cambios dentro del mercado laboral, pero además en Argentina en particular estamos con una recesión fabulosa, no porque sea buenísima, sino porque es impresionante. ¿Cómo está viendo la provincia, Julio, en ese sentido, los distintos sectores? ¿Cuáles son las zonas o los sectores económicos más complicados y cómo se los está atajando? En general es variada, digamos. Claro, me imagino. La situación. Es decir, por un lado, creo que al iniciarse este nuevo proceso, en general, el empresariado y tal vez todo el mundo sabía que iba a haber unos meses de recesión, pero se apostaba que rápidamente se acomodara la macroeconomía y la cosa empezara a funcionar, digamos. Lo cierto es que se está extendiendo en el tiempo,
la caída de la actividad y se da en todos los rubros. Bueno, la industria, el comercio, bueno, hoy nosotros tenemos alrededor de entre 50 y 60 empresas con suspensiones, y ahí es, digamos, la industria metalúrgica, ceramista, vigilancia, gastronomía, es decir, construcción, es decir, un poco abarca a todos los sectores la caída de actividad. Bueno, el caso de Acindar es paradigmático. Nosotros, bueno, ya había habido suspensiones sobre la base de acuerdos, pero bueno, ellos tenían la capacidad de producción son 1.400.000 toneladas de acero, pensaban producir 1.100.000, la verdad le está indicando que podrán producir 720.000, y eso exige realmente a una empresa que involucra a cerca de 3.000 trabajadores entre permanentes y contratados, bueno, una situación que, bueno, se van dando suspensión y eventualmente también reducción. Hubo una cantidad de gente que ya, bueno, no se le renovaron los contratos, digamos, que eran de las empresas tercerizadas que trabajan. Bueno, o sea que en general nosotros estamos viendo una cuestión complicada y un gran esfuerzo de buscar alternativas. Y ahí estamos trabajando. Esto que le digo involucra alrededor de entre 8.000 y 10.000 trabajadores. Bueno, esto va variando porque algunos vuelven a trabajar normalmente. Y creo que en general el empresariado tiene expectativa que en algún momento va a rebotar la economía, pero entiendo que si la cosa se prolonga en el tiempo, también empiezan a plantear, bueno, nosotros más de suspensiones vamos a tener que hacer reducciones, y allí se puede complicar. Por ahora son suspensiones nada más. La mayoría suspensiones. De todos modos, hay caída del empleo registrado. Bueno, ustedes han visto en el país. Sí. Nosotros los datos que tenemos a febrero, que son los datos por allí, digamos, no se va en tiempo real monitoreando todo eso, pero bueno, hay una caída del 0,5 interanual. Esos son 2.600 puestos de trabajo menos en febrero del 2024 que en febrero del 2023, y se proyecta un poquito más, según los estimadores, los índices de marzo, digamos. O sea, nosotros estamos en una etapa de disminución del trabajo registrado propio de la recesión. Pero bueno, una situación que obviamente, si se revierte la tendencia económica, no estamos ante un colapso del empleo, digamos. Correcto, cosa que rápidamente se Julio, y de los sectores, si bien nos queda claro lo que usted nos dice, que es variado y que afecta a muchos, por número, ¿cuál es el sector que más complicado está por cantidad de gente o suspendida o en riesgo? Bueno, la construcción tal vez, o no sé. La construcción ha tenido una caída. No, en el país ha perdido como 100.000 puestos de trabajo. Acá fue menos, no hay proporción, porque en general la obra pública provincial se sostiene. En algunos casos inclusive que la obra pública nacional dejó de ser financiada por el gobierno nacional, la provincia, bueno, intervino, pero sí, sobre todo en Santa Fe, esa zona, había más obras públicas financiadas con recursos nacionales. Allí hubo pérdidas de puestos de trabajo. La última reunión que tuvimos hace algún mes eran cerca de 2.000, ahora puede ser una mayor cantidad. Y después un poco en la industria, y después sí las situaciones que se van dando, que eso no trasciende, que lo vemos en el Ministerio, que se incrementan las desvinculaciones, digamos, que vienen a formalizar un acuerdo de indemnización, que son ya de microempresas, de comerciantes. Bueno, allí hay alguna complicación, aunque en general, digamos, no tenemos en el comercio más consolidado una pérdida sustancial de puestos de trabajo. Así que se verá un poco cómo evoluciona la economía y cuál es el impacto. Lo que sí que yo quiero destacar es que hay un gran esfuerzo de los empresarios. Nadie quiere desarticular sus equipos. Sabe que es difícil tener trabajadores que se capaciten y que, bueno, tengan compromiso con el trabajo, y los tratan de mantener, digamos. O sea, yo creo que el gobierno nacional tiene que tomar nota de todo esto, porque más allá de que están haciendo reformas estructurales, entiendo que bueno, que está bien, que tendrán sus costos, pero tiene que tener una mirada
y hay que minimizar estas situaciones, digamos, ¿no? De ver la forma de, bueno, de contener el trabajo, de que haya instrumentos como para, bueno, transitar con las menores dificultades posible una etapa recesiva, ¿no? Julio, usted hace un ratito habló de 8.000, 10.000, un número. ¿Ese es el número de gente, entendí bien, es el número de gente que está con sus pensiones? Sí. En la provincia de Santa Fe tenemos ese número. Sí, aproximado, sí. Complicado, digamos. Y es complicado. Sí, claro. Sí, la actividad, por eso digo, es importante en qué momento se reactiva la actividad, porque si se reactiva, bueno, esas suspensiones se dejan de lado y trabajan normalmente. Claro, el retoma. problema si llegamos exactamente, entiendo. a agosto, septiembre y la cosa está así, yo creo que van a haber otro tipo de decisiones de las empresas, ¿no es cierto? Porque esto es así, las suspensiones, digamos, no van a alcanzar como instrumento como para transitar la situación. Así sí, me decía varios, pero tomó uno en particular, me decía, bueno, mira, al principio no vendíamos, bajamos 20%. El otro mes bajamos 20%. El otro mes nadie quiere parar la planta, ¿no? Porque parar la planta es como... La tuvieron que parar. Y después vienen las suspensiones, son como grados, ¿no? Entonces, como usted dice, si esto rebota en algún momento o recupera o cambia la tendencia, eso vuelve para atrás. Claro. Pero si no... También es cierto que muchas empresas, bueno, estaban con bastante stock también. El año pasado se daba en función de la política cambiaria, tal vez, bueno, posibilidad de invertir el dinero, especulación con un salto de los precios, bueno, hay bastante stock y con dificultades para colocarlo, ¿no? O sea que puede haber una reactivación, entiendo yo, por algún cambio de la política por allí, algunas medidas en la macroeconomía. Pero también es cierto que cuando se agotan los stocks, empieza a reactivarse la economía para reemplazar los stocks, así que en algún momento un poco va a tener que recuperarse. Es un buen punto ese es un buen punto. Muchas empresas estaban muy estoqueadas, y si seguían produciendo ese ritmo con esta recesión... Claro, y ahora con dificultades como para colocar los productos, ¿no? Bueno, Julio, le agradezco mucho, ha sido muy amable y muy interesante la conversación. Bueno, el agradecido soy yo y a disposición. Gracias, muy bien. Muy atento. Hablábamos con Julio Genesini, secretario de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Nosotros vamos a una tanda y seguimos hasta las 10.